El sufrimiento es un efecto de la bondad divina. Existen diversos motivos por los cuales sufrimos. Para comprenderlo de forma práctica, expliquémoslo con una historia. Historia de Lucía. Lucía siempre fue una persona optimista, llena de sueños y esperanzas para el futuro. A los 24 años, acababa de terminar sus estudios universitarios y había comenzado a trabajar en su primer empleo en una empresa de marketing. Sus amigos y familiares la describían como alguien brillante, con un gran futuro por delante. Sin embargo, en medio de sus primeros meses en el trabajo, Lucía comenzó a sentirse extrañamente cansada. Al principio pensó que era por el estrés, la adaptación a la nueva vida laboral y la carga de responsabilidades. Pero cuando los síntomas comenzaron a intensificarse, decidió ir al médico. Después de una serie de pruebas, recibió un diagnóstico que cambió su vida para siempre: fibromialgia, una condición que causa dolor crónico en todo el cuerpo, fatiga extrema y dificultades cognitivas. No solo eso, sino que también le dijeron que no había una cura definitiva. Lucía quedó devastada. La idea de vivir con un dolor constante y no poder desempeñar su vida como antes le resultaba abrumadora. Su mundo, que antes parecía lleno de oportunidades, se volvió sombrío. Ya no podía levantarse con la misma energía de antes, ni salir a hacer las actividades que más amaba. Incluso las tareas cotidianas, como ir al supermercado o salir con sus amigos, se convirtieron en enormes desafíos. Al principio, la joven no sabía cómo manejarlo. Pasó por momentos de frustración, de enfado con el mundo y consigo misma. Se sentía atrapada en un cuerpo que ya no respondía como antes, y esto la llenaba de tristeza. Se aisló, dejó de salir con sus amigos y empezó a preguntarse, como muchos en circunstancias difíciles, ¿por qué yo? Con el tiempo, Lucía comenzó a buscar maneras de lidiar con su dolor. Fue entonces cuando una amiga le recomendó leer sobre las enseñanzas de la Torá y cómo muchas personas han encontrado consuelo y fortaleza en los momentos de sufrimiento. Al principio, Lucía era escéptica, pero decidió darle una oportunidad. Uno de los pasajes que más le tocó fue el relato de Moisés. Moisés, a pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, incluyendo la difícil tarea de liderar a los israelitas fuera de Egipto y enfrentar su propia falta de confianza, se mantenía firme en su fe y su misión. En uno de los momentos más bajos de su vida, Moisés se siente abrumado y pide a Dios que lo libere de la carga, pero Dios le responde que debe seguir adelante, sin darle todas las respuestas, sino dándole la fortaleza para soportar lo que viene. Este mensaje resonó profundamente en Lucía. La idea de que, en medio del sufrimiento, hay un propósito mayor, la hizo reflexionar sobre su propia situación. Tal vez no pueda cambiar lo que me sucede, pero puedo decidir cómo vivir con ello, pensó. Inspirada por esa lectura, Lucía, en lugar de centrarse solo en el dolor, empezó a enfocarse en las cosas que aún podía hacer. Aprendió a escuchar su cuerpo, alimentarse mejor y a darle el descanso que necesitaba, pero también buscó maneras de mantenerse activa de acuerdo con sus nuevas posibilidades. Aunque las dificultades no desaparecieron, poco a poco, la joven fue dejando atrás el miedo y la tristeza que le había causado su diagnóstico. Se dio cuenta de que el sufrimiento no la había debilitado, sino que le había dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa: la justicia, la bondad, humildad y sometimiento a Yahvé. También empezó a compartir su experiencia con otras personas que sufrían de condiciones similares, y lo que inicialmente había sido una lucha solitaria se convirtió en una oportunidad para crear una comunidad de apoyo. Hay muchas razones por las cuales nos encontramos en medio del sufrimiento, pero una de las principales es que, a veces, nos olvidamos de lo que Yahvé realmente quiere de nosotros. Y para que no haya confusión, está todo bien claro en Mateo 10 y 37 al 40. Yeshua le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Básicamente, Yeshua nos deja claro que toda la ley y las enseñanzas de los profetas se resumen en dos cosas: amar a Elohim y amar al prójimo. Y para mayor claridad, Yeshua nos explica después cómo demostrar ese amor a Yahvé, guardando sus mandamientos. Él quiere que escuchemos sus instrucciones, porque sabe lo que es mejor para nosotros.
Lo sabe porque Él nos ha creado. Los mandamientos son como una baranda de seguridad en un acantilado, nos protegen de caer al vacío. Y lo mejor de todo es que Yahweh nos los da porque nos ama y desea que tengamos una vida plena, sin tanto tropiezo y dificultades. Nos está regalando el manual para evitar caer en todos esos hoyos que se nos presentan en el camino y que nos hacen sufrir tanto. Todo por amor. Tenemos que creer que esos sufrimientos que vivimos, en realidad vienen del Creador, y son para nuestro propio bien. Si alguien nos hace sufrir, no es porque la vida se haya vuelto un caos sin sentido, sino porque desde lo alto se decretó que así debía ser, y el decreto se realiza en una persona. El Padre nos envía lecciones por medio de personas complicadas para que aprendamos algo importante. Todo tiene un propósito, aunque a veces no lo veamos al principio. Si la persona quiere liberarse de sus sufrimientos aplicando el principio de con mi propia fuerza y con el poder de mi mano, Deuteronomio 8 y 17, es decir, a base de peleas, gritos o huyendo como un corredor olímpico, está contradiciendo directamente el decreto divino. Cuando intenta quitarse el sufrimiento de cualquier manera, pero olvida lo que realmente se requiere, oración y arrepentimiento, los métodos que el Creador estableció, solo termina cambiando su dolor por otro nuevo. Y no es que lo haga más ligero, a veces el sufrimiento que consigue es incluso peor. Es como si estuviera saltando de una olla de agua hirviendo a un sartén aún más caliente. Todo lo que logra es mudarse de una tormenta a otra. Debemos rendirnos con alegría ante la poderosa mano de Yahweh con acento. Humillarse es tener la humildad de reconocer nuestros errores, aceptar que dependemos de Dios, actuar con sencillez, justicia y vivir para servir a los demás sin buscar gloria personal. La humildad también significa ser conscientes de nuestras limitaciones, entendiendo que forman parte de su plan, y pedirle ayuda con confianza cuando enfrentamos dificultades. En lugar de afligirnos o desanimarnos, debemos entender que el Creador nos muestra nuestra realidad para despertarnos y hacernos conscientes de que lo necesitamos. Todo lo que logramos, incluso nuestras caídas, es gracias a la fuerza que Él nos da. El humilde pone todo en las manos de Dios. En nuestros éxitos, agradecemos. En nuestros fracasos, oramos y pedimos ayuda para corregir el rumbo y seguir adelante con esperanza. El Creador no desea nuestro mal, sino lo mejor para cada uno de nosotros. Si hacemos las cosas con todo nuestro esfuerzo, Él nos elevará. Si fracasamos, quiere que aprendamos de nuestros errores y lo intentemos de nuevo con más sabiduría. La verdadera humildad es reconocer la fuente de nuestra fuerza y sabiduría, estar dispuestos a aprender y crecer, y tener una disposición interna que celebra la grandeza de Dios y la igualdad de todos los seres humanos. Al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores, la humildad. Proverbios 6 y 12. La humildad comienza con el reconocimiento honesto de nuestras propias debilidades y errores. La Torá nos enseña que no debemos ser arrogantes ni justificar nuestras malas acciones. En Proverbios 28, 13, se dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto nos muestra que la humildad está ligada al acto de reconocer nuestras faltas, sin esconderlas ni negarlas. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7 y 14. El Salmo 51, atribuido al rey David, es un ejemplo clásico de cómo una persona puede humildemente reconocer su pecado y pedir perdón a Dios, lo que a su vez es el primer paso para corregir el error y restaurar la relación con Dios. El arrepentimiento, Teshuvá. La Torá ofrece un camino para corregir los errores, el arrepentimiento, o Teshuvá, que es una de las formas más profundas de humildad. El arrepentimiento no se trata solo de pedir perdón a Dios, sino también de hacer un esfuerzo genuino por cambiar nuestro comportamiento y no volver a cometer el mismo error. El arrepentimiento genuino exige un compromiso con la transformación interna, lo cual requiere humildad y la restitución al que le hicimos daño. Sigamos con la segunda parte del versículo de Mateo. Mateo 22, 37 al 40. Yeshua le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo.
En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Aquí Yeshua nos aclara que los mandamientos se resumen también en el amor al prójimo. Y como podemos manifestar amor al prójimo, Miqueas nos da una luz que nos permite armar este rompecabezas. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Yahweh de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Las tres cosas que Dios quiere ver en nosotros: justicia, bondad y humildad. Empecemos por hablar de la justicia, o que se vive según la ley de Dios. Tzedek significa justicia o rectitud, es decir, hacer lo correcto. Uno de sus parientes cercanos es tzedakah, que suele traducirse al español como caridad. Sin embargo, lingüística y conceptualmente, existe una distinción fundamental entre los términos. Caridad se deriva del latín caritas, que significa amor o consideración. La caridad es un acto de amor, de dar libremente. La tzedakah, por otro lado, es un acto de justicia, entendido por los judíos como un deber. La intención de dar tzedakah es ayudar a manifestar un objetivo judío básico, permitir que cada persona viva con dignidad, porque cada persona ha sido creada a imagen de Dios. Una persona justa es alguien que ha encarnado la cualidad de tzedek, trata a las personas de manera equitativa y busca la justicia como algo natural. Un tzadik entiende que todos los seres humanos son reflejos de lo divino y se ha puesto por completo al servicio de traer tzedek al mundo. El mundo es moralmente complejo, con múltiples lados de cada historia, y no estamos bendecidos con ninguna capacidad divina para percibir todas las perspectivas a la vez y así captar la verdad. Sucede que, en la tradición rabínica, la ley no es solo un sistema de normas a seguir ciegamente, sino un medio para lograr un equilibrio entre la verdad y la paz social. Esto se manifiesta en el concepto de pesara, donde los jueces buscan activamente compromisos que puedan resolver conflictos de manera que se preserve o incluso se fortalezca el tejido social. La pesara es especialmente valorada en los casos donde los lazos comunitarios y personales están en juego. En situaciones de disputa entre familiares, amigos o socios comerciales, un fallo estricto podría ganar un caso pero romper relaciones. La pesara busca preservar estas relaciones en la medida de lo posible, lo cual es un valor altamente considerado en la cultura judía. La bondad. Dios desea ver en nosotros reflejada la bondad. Así como la generosidad y compasión del Todopoderoso se extienden a todos, el hombre debe buscar hacer lo mismo. Pero, ¿qué significa realmente ser bondadoso? La bondad o misericordia representa actos de buena voluntad, compasión y generosidad hacia los demás, especialmente hacia los que más lo necesitan. El concepto de chast enfatiza ir más allá de lo que se espera, realizando actos de bondad con todo el corazón y de forma desinteresada. Es como un superpoder para practicar empatía y altruismo todos los días. Chast no solo se trata de actos materiales, sino también de estar ahí para los demás emocional, espiritualmente y físicamente. Se trata de escuchar, de echar una mano cuando alguien lo necesite y de mostrar verdadera empatía. Es mucho más que dar dinero, es dar tiempo, cariño y apoyo. ¿Cómo puedes empezar? Es más fácil de lo que parece. Comienza con pequeños actos de bondad en tu día a día, ayudar a un vecino o brindar apoyo emocional a un amigo que lo necesita. Más concretamente, incluye prestar dinero u objetos, ser hospitalario, visitar y consolar a los enfermos, dar ropa a los necesitados, ayudar y animar a los novios, enterrar a los muertos, consolar a los tristes y promover la paz entre las personas. Una simple sonrisa, una palabra amable y un oído atento en un momento de angustia también son actos de bondad. Cada vez que extendemos la mano a alguien que necesita ayuda, estamos cumpliendo este mandamiento. Estos gestos, aunque sencillos, pueden tener un gran impacto. Por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la tzedakah. Tzedakah sigue siendo esencial. Aunque la bondad es fundamental, tzedakah se refiere específicamente a las donaciones caritativas y a la obligación de compartir nuestra riqueza con los que son menos afortunados. Es una forma directa de practicar la justicia y la compasión. La humildad. Formas de manifestarla. La humildad se basa en reconocer nuestros errores, y para eso es clave hablar de ellos.
Es necesario detectar esas transgresiones que a veces cometemos con los demás, para poder corregirlas y seguir mejorando como personas. Cuando una persona entiende que agredió a su semejante, antes de confesarse ante Yahweh por su transgresión, está establecido de retornar o hacer tesubá y reparar su pecado. El retorno consiste en 3 etapas principales. A. Angustia, arrepentimiento y resolución a futuro, esto es, debe comprender cuál fue su mala acción, lamentarse por su realización y adoptar la decisión de no volver a incurrir en ella. B. La reparación del pecado. Si su mala acción causó daño a su semejante, este debe ser reparado. Si habló sobre su compañero la sonará, lengua maligna, debe esforzarse por neutralizar el impacto de sus palabras destructivas, refutando los conceptos negativos expresados y destacando las virtudes de la víctima con palabras de elogio. C. El pedido de disculpas de la persona afectada. Quien pide perdón a su compañero debe detallar su mala acción, disculparse y comprometerse a no volver a realizarla. En caso de que la suma detallada del pecado en cuestión pueda generar un gran malestar al afectado, es mejor no entrar en detalles, pero por otra parte, es necesario realizar un especial esfuerzo en reparar el daño causado por la mala acción. Quien pide perdón debe hacerlo en persona, telefónicamente o por escrito, y en caso de considerar que de hacerse por medio de un enviado el afectado quedará más satisfecho, se disculpará entonces a través de un intermediario. Si el daño causado fue grave y el damnificado no está dispuesto a recibir las disculpas, el agresor habrá de pedir perdón 3 veces más, cada una de ellas en presencia de 3 testigos, y si a pesar de ello la víctima no acepta reconciliarse, no es necesario realizar ulteriores esfuerzos en aras de la obtención del perdón. Es bueno que la víctima no adopte una actitud cruel que le impida disculpar, ya que todo ser humano es pasible de equivocarse y pecar, y tal como deseamos que se nos perdone, de igual manera debemos perdonar a quienes nos dañaron. Sin embargo, si el agresor causó un daño económico, no es preceptivo perdonarlo antes de que pague una compensación, y si el daño causado es al honor, no es preceptivo perdonarlo antes de que éste haya sido reparado. Únete a la familia de sabiduría de la Torá. Si quieres descubrir los secretos mejor guardados de la Torá de una manera divertida y profunda, este es tu canal. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna de nuestras lecciones llenas de sabiduría, inspiración y reflexiones que te harán ver la vida con nuevos ojos.